verano se lee. Dicen que en este país no se lee mucho, pero si hay un momento del año donde se lee más, también dicen que es el verano, porque si nos vamos a la playa, al final mirar tanto las olas nos acaba aburriendo un poquito y nos ponemos a leer. Estamos en casa con menos actividad, nos ponemos a leer. Pues hoy vamos a hablar de una posibilidad de lectura, de una novela de fantasía oscura que se ha publicado hace poquito, donde vamos a encontrar una sorprendente mezcla entre historia, ciencia ficción y romance. Vamos a ver luego con más detalle en qué consiste todo esto. Estamos hablando de El coleccionista de sueños, una novela de José Cruz. Buenas noches, José, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Muy bien. Bueno, a ver, esta novela, que además tiene casi 400 páginas. Cuéntanos de qué va El coleccionista de sueños. Porque además Pues tiene verás. una portada, perdona que te corte antes de que hayas empezado, José, tiene una portada con un caballo así como una especie de pura sangre sobre fondo negro, así todo muy, muy sugerente. Sí, la verdad es que la portada tiene mucho que ver, tiene mucha relación con el argumento. En él, uno de los personajes principales se traslada por las pequeñas aldeas de la antigua Prusia con un carruaje tirado por 4 corceles negros que tendrán bastante importancia. Y de ahí la elección de un corcel negro. Y bueno, como me preguntabas, se trata de una novela de fantasía oscura en la que, pues eso, intento entretejer 3 tipos de trama, una relacionada con la fantasía oscura, otra más de novela histórica y luego pues un romance bastante imposible, pero que bueno, que está siempre en el segundo plano de las otras 2 tramas. Y esta fantasía oscura, defínenos un poco qué es fantasía oscura, porque más o menos lo entendemos, pero Sí. ¿qué es? ¿Algo tétrico? ¿Algo que nos va a dar miedo? No. Bueno, la fantasía oscura en principio Uy, José. elementos fantásticos, como digo, que bueno, que son los que intentarán pues sugerir secretos y misterios que creo que pueden enganchar bastante al lector. Lo que ocurre es que lo intento ambientar en un entorno bastante oscuro, como era esta época que estoy comentando. Bueno, en principio son 2 épocas, ¿no? Podríamos decir que un personaje se encuentra en 1821, a principios del siglo XIX. La protagonista vivirá en la actualidad, en 2021. Y bueno, cuando empieza la novela se encontrarán por alguna circunstancia en un cementerio y a partir de ese momento pues se empieza a desarrollar pues una trama de misterio. ¿Por qué es oscura? Pues porque aquí primero he elegido Prusia con la intención pues de que el ambiente histórico, pues primero me parece exótico, segundo puede ser didáctico a la hora pues de aprender un poco de historia, y luego la austeridad, la seriedad y la rectitud que tenían aquellas gentes me parece ideal para crear un ambiente muy serio, muy oscuro. Y ahí es donde se va a desarrollar en toda su magnitud Isidaf, que será un personaje misterioso, que es el que nos va a dar el toque de misterio. Y en ese sentido tiene un toque de fantasía en un ambiente pues muy duro, porque entonces estábamos hablando de la guerra. Prusia era un estado guerrero y estaba siempre pues con alianzas con unos países, con otros. Entonces gobernaba Federico Guillermo III, y entonces pues eso afectaba muchísimo a nivel social a las pequeñas aldeas, a las vidas de los campesinos y de la gente más humilde. Y entonces he querido hacer una novela fantástica. Lo que pasa es que si la fantasía, a mí no me gusta la fantasía por sí, es decir, no me gusta que sea todo fantástico, porque al final no te lo crees. Sin embargo, si tú lo ambientas en un ambiente muy realista,
esos puntos de fantasía, entonces es cuando se magnifican, pero la magnifica el lector, no la magnificas tú con tu imaginación, porque si no al final no es creíble. Y en ese sentido, pues bueno, he intentado entrelazar algo misterioso, que es el tema de la fantasía oscura, ya te digo, en un ambiente muy muy oscuro por el personaje de Siraf, que hasta el final prácticamente no sabremos qué es, pero que nos va brindando pequeñas historias a medida que van pasando por las aldeas, que bueno, que te están haciendo una radiografía histórica de por dónde pasas, pero luego todas tienen su mensaje y todas tienen su trasfondo fantástico. ¿Por qué crees, José, que al público últimamente le interesa tanto la novela histórica? Pues yo creo que cualquier lector tiene esa curiosidad de saber de dónde viene, por qué ocurre lo que ocurre en la actualidad. Hoy estamos sufriendo una época de cambios, pues la pandemia, crisis sociales, crisis económicas, etcétera, y yo creo que eso siempre nos plantea preguntas trascendentales, ¿no? Nos obliga un poco a pensar por qué están ocurriendo todas estas cosas, de dónde viene esto, etcétera. Y yo creo que ahora mismo pues tenemos eso, están los lectores que se evaden, están abrazados a la fantasía, por ejemplo, que ahora está teniendo un realce incluso por encima de la ciencia ficción, que tuvo su mayor auge, yo pienso, en los 70, 80, en otra época, pero en esta época pues se abraza otra vez la fantasía en una forma de evasión. Y por otro lado, hay otros lectores que están buscando explicación pues a por qué el mundo es en día como es. En ese sentido, pues creo que en la historia, en el pasado, es donde muchas veces tenemos las explicaciones de la realidad actual. Claro, para entender un poco qué es lo que está pasando y ya que leemos, pues por lo menos enterarnos un poquito de historia. Exacto. José, ¿dónde podemos encontrar tu libro? Porque pues, yo ya sé que la gente que me ha hablado de que ha leído este libro, bueno, se ha enganchado como en su momento nos enganchamos a aquella trilogía sueca de los hombres que no amaban a las mujeres y todo esto, así como una especie de thriller que nos va dejando sin aliento siempre y cuando no tengamos el libro en la mano. Exactamente. Pues bueno, lo podéis encontrar en Amazon, básicamente, o sea, ahora mismo exclusivamente están en Amazon. Bueno, pues nada, en Amazon, que llega a todas partes. Sí, exacto. Ahí lo podemos encontrar y a lo mejor, no sé, supongo que con el tiempo también en más librerías, porque Amazon está muy bien, que podamos disponer de libros cuando queramos, pero hay esas librerías que tenemos que apoyarlas también, que si no se nos van. Es verdad, tienes razón. Pero bueno, en Amazon, El coleccionista de sueños, de José Cruz. Ahí tenemos una lectura para este verano si queremos vernos sumergidos en estos mundos, como decía José, de fantasías oscuras que nos van a llevar así por los caminos del thriller a la par que por esa novela histórica que tanto gusta últimamente. Que además, y que además pienso que aunque haya etiquetado un poco injustamente también, o sea, aunque el entorno estético sea una fantasía, pero estas aplicaciones de pequeñas historias, porque los personajes van viajando por todas las pequeñas aldeas de Prusia occidental, luego oriental hacia el norte, hacia su destino, y quiero añadir que cada pequeña historia que nos vamos encontrando en cada aldea, al contrario de lo que se pueda pensar, nos da una esperanza, es decir, intenta sembrar una semilla de esperanza. Por lo tanto, no todo es tan oscuro, ni aunque la estética lo sea, pero realmente creo que también estamos en una época en la que creo que es necesario un poquito de esperanza, y en ese sentido creo que vais a disfrutar mucho pues de cada pequeña de cada pequeña historia que te van encontrando con los habitantes de Prusia de aquellos años. Pues lo recomendamos nuevamente, El coleccionista de sueños, de José Cruz, una novela que nos va a llevar por un montón de mundos, como nos está contando el mismo escritor. En Amazon lo tenéis, cuando queráis, donde queráis y casi de manera inmediata, porque Amazon está alcanzando un perfeccionismo de entrega que ya es como si te lo tuvieran preparado para dártelo según le das al clic de comprar.
cierto. José, muchísimas gracias, por traernos aquí este libro esta noche. Muchas gracias a ti por dar a conocer mi libro y sobre todo pues por promocionar la cultura. Claro que gracias, sí, Eva. Eso siempre. Un abrazo, José. Muchas gracias.